Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En este video aprenderemos a utilizar la protoboard. Pero, ¿qué es una protoboard? Bueno, se les conoce también como placa de prototipos y nos van a permitir probar algún diseño de un circuito electrónico y comprobar su funcionamiento en el laboratorio. Las protoboards solamente se van a utilizar en fases de prueba. No deben utilizarse en proyectos industriales o laborales. Tenemos varios tipos de protoboards. Por ejemplo, las hay pequeñas, las hay un poco más grandes, las hay como esta que tenemos acá. Y bueno, este tipo de protoboard tiene un par de líneas de alimentación, rojo y azul, a ambos lados de esta placa. ¿Para qué? Pues para conectar alguna fuente de alimentación o batería que va a servir como fuente de energía para nuestro circuito. Como podemos ver, tenemos muchas perforaciones en nuestra placa. Muchas perforaciones u orificios, en los cuales nosotros vamos a conectar nuestros componentes electrónicos y vamos a hacer conexiones por medio de cables para comprobar el funcionamiento de algún circuito. Claro ejemplo lo tenemos aquí, en donde tenemos varios elementos electrónicos y mediante cables creamos conexiones para que estén interconectados entre sí y funcione el circuito como debe de funcionar. Internamente, un protoboard tiene conductores. Los hay de manera vertical y los hay de manera horizontal. Perdón, al revés. De manera horizontal y de manera vertical. Las líneas de alimentación, por ejemplo, tienen continuidad de manera horizontal, es decir, desde un extremo a otro. Por otro lado, la parte central de nuestra protoboard va a tener continuidad en forma vertical. Sin embargo, existe una división justo en medio de la protoboard. Esta división nos va a indicar que la continuidad entre estos rieles de continuidad se va a perder justo en esta división. Entonces, vamos a tener continuidad en este riel. Todo esto va a tener continuidad, sin embargo, al momento de ver la división se va a perder esta continuidad y el otro riel va a tener continuidad, obviamente, entre sí nada más. Es decir, este riel de aquí no tiene continuidad con este riel de acá. Y lo mismo ocurre para todos los demás rieles. Cada uno de estos rieles es independiente entonces. También tenemos algunos numeritos por acá. Por ejemplo, aquí tenemos el 40, el 35, el 30. Y algunas letras. A, B, C, D, E, F, G, H y J. Esto para ubicarnos en nuestra protoboard a modo de coordenadas, como si de un tablero de ajedrez se tratase. Entonces, como podemos ver, tenemos este tipo de protoboard, que es la más común. También esta es muy común, sin embargo, aquí hay una diferencia. Pueden notar que las líneas de alimentación aquí no son continuas. Aquí se pierde ese dibujo de la línea. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente lo que acabo de comentar. Las líneas de continuidad solamente tendrán continuidad desde este punto hasta este punto. Una vez que se pierde el dibujo, pues ya no hay continuidad. ¿Por qué se hace esto? Debido a que en ocasiones se requiere conectar más de una fuente de energía o se puede realizar más de un circuito en una misma protoboard. Entonces, las alimentaciones están divididas en 4 partes, ¿vale? Si nosotros queremos tener continuidad entre esta parte de la fuente y esta parte, debemos de colocar unos cables, así como lo estoy colocando aquí. De un orificio saco un cable y lo conecto hasta el otro orificio. Este cable azul y este cable blanco. Por acá haremos lo mismo por medio de este par de cables verdes. Vamos a realizar una continuidad
entre las fuentes. Sin embargo, estos cables deben de ser colocados con la misma línea del mismo color. Si tú conectas un cable desde el orificio de la línea roja hasta el orificio de la línea azul, pues vas a tener continuidad entre ese par de alimentaciones. Y en caso de que estés colocando positivo a la línea roja y negativo a la línea azul, vamos a tener un cortocircuito. Bueno, finalmente también podemos encontrar este tipo de protoboards, son mucho más pequeñas, para circuitos pues un poquito más pues de menor tamaño, y que los podemos armar sin ningún tipo de problema sobre este tipo de circuitos. Otra cosa que tenemos en los protoboards son las pegatinas. Bueno, esta ya no tiene. Esta sí. Esta parte amarilla puede desprenderse. Y tenemos una especie de adhesivo. ¿Para qué? Para nosotros colocar nuestra protoboard en algún proyecto escolar que tengamos, para pues que no se vaya a caer nuestro circuito. Muy bien. Una de las partes más importantes para el aprendizaje es la realización de prácticas. Entonces vamos a armar un circuito mediante una protoboard para que quede bien claro cómo es que se utiliza y cómo es que se puede pasar de un diagrama a un circuito armado en una protoboard. Entonces vamos a ello. Lo que vamos a hacer es un circuito que nos ayude a hacer que un LED parpadee aproximadamente cada segundo. Lo vamos a lograr mediante un temporizador en su modo astable, y vamos a utilizar todos estos elementos. Entonces vamos a pasar de este circuito, de este diagrama de circuito, a un diagrama realizado en protoboard, y se va a hacer la siguiente función: hacer que nuestro LED parpadee aproximadamente cada segundo. Entonces vamos a intentarlo. Vamos a armarlo en nuestra protoboard. Antes de empezar a armar un circuito, lo que muchos hacemos es puentear nuestras tierras y puentear nuestros polos positivos también. ¿Por qué? De esta manera, sin importar de qué lado estemos armando, podemos tomar una tierra desde este lado o una tierra desde este otro lado. Lo mismo ocurre con los voltajes. Entonces, algo que muchas personas suelen hacer es puentear ambas partes de la protoboard para tener esa facilidad al momento de estar armando. Entonces, mediante el cable negro puenteo tierras y mediante el cable rojo estoy puenteando los voltajes. Para asegurarnos de que están correctamente puenteados, podemos realizar una medición por medio de un multímetro en continuidad. En caso de que no sepas cómo medir continuidad, por ahí tengo un video en el canal que te estaré dejando en la descripción o aquí sobre el mismo video. Muy bien. Para saber si tenemos continuidad entre una parte de nuestro circuito y la otra, podemos utilizar cables. Recordemos que puenteamos tierras, por lo tanto podemos realizar una medición. De este lado, ahí estamos observando que tenemos continuidad entre esta parte de las tierras y la otra. Ahora vamos a comprobar la continuidad entre los voltajes. Comprobamos continuidad, tenemos continuidad, entonces todo ha sido armado de manera correcta. Ahora, el circuito nos indica que vamos a utilizar un 555. Vamos a colocar el 555 debido a que tiene pines o patillas a ambos lados del circuito. Podemos colocarlo justo en la parte donde nuestra protoboard deja de tener continuidad. De esta manera está bien hecho.
porque no hay continuidad entre los pines que vamos a utilizar más adelante. Si nosotros colocamos este elemento por acá, aquí tendríamos un cortocircuito entre pines. Es decir, este pin estaría cortocircuitado con este de acá, este con el siguiente y así sucesivamente. Comprobamos la continuidad para que lo verifiquen y precisamente tenemos continuidad. Y esto es un error muy común que muchas personas cuando van iniciando en esto de armar circuitos en Protoball cometen. Cuando tengamos integrados como este, se deben de colocar siempre sobre la línea media del Protoball para que no haya continuidad entre pines. Una vez que colocamos nuestro 555 sobre el Protoball, podemos proceder a armar nuestro circuito acorde al diagrama que estamos viendo en pantalla. Primero que nada vamos a colocar el par de resistencias de 100 kilo ohms sobre nuestro Protoball. Entonces, la primera resistencia R1 nos dice que va a tener continuidad con la patilla número 8 y con la patilla número 7. Entonces, vamos a realizar esto sobre el Protoball. Entonces, tenemos nuestra resistencia de 100 kilo ohms que va a ir conectada entre la patilla 7 y 8. En un integrado vamos a tener siempre una muesca, una especie de punto que nos indica cuál es el primer pin de ese integrado. Los pines de un integrado se van a contar a partir de ese punto y en una forma de U, de esta manera. Es decir, este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 finalmente. Entonces, si nos dice nuestro diagrama que vamos a conectar una resistencia de la 7 a la 8, entonces podríamos colocar nuestra resistencia aquí y acá. Lo mismo sería si la conectamos desde acá hasta acá. Recordemos que este riel pues tiene continuidad en vertical, entonces no hay problema, sería lo mismo conectarlo aquí que conectarlo hasta acá. Vamos a hacerlo entonces. Nos quedaría de esta manera. Si nosotros medimos continuidad, vamos a tener continuidad con la resistencia en esos pines. Ahora, la otra resistencia de 100 kilo ohms va a ir conectada de la patilla número 7 hasta la patilla número 6. Vamos a hacerlo en el Protoball. De nueva cuenta, nos dice que tenemos que colocar otra resistencia entre la 6 y la 7, es decir, en esta de aquí y en esta de acá, pues podemos hacerlo de la misma manera como colocamos la resistencia anterior. Entonces vamos a realizarlo. Ahí tenemos la otra resistencia, de la 6 a la 7. Si tenemos alguna duda de si se ha colocado de manera correcta o no nuestra resistencia, podemos medir continuidad. Yo tengo duda en esta parte porque siento que quedó un poco floja esta patilla. Voy a medir continuidad hasta mi integrado para asegurarme que tenemos una buena continuidad. Ahí tenemos continuidad, por lo tanto fue colocada de manera correcta. Podríamos decir que las partes rojas ya las hemos colocado sobre nuestro Protoball. Ahora, debemos de colocar este puente entre la patilla número 6 y la patilla número 2. Cuando vean estos circulitos, quiere decir que ese par de líneas se interceptan, es decir, es una conexión. Cuando no haya un círculo,
quiere decir que este par de cables son independientes y que no hay relación entre ellos. Entonces, aquí es incorrecto realizar algún tipo de conexión. Sin embargo, todavía no lo hemos hecho, así es que todo bien. Ahora, vamos a realizar esa conexión entre la patilla número 6 y la patilla número 2. Entonces, vamos a proceder a realizar esa conexión entre la patilla número 6 y la patilla número 2. Como podemos observar, la patilla número 2 es esta que tenemos aquí, 1, 2, y la 6, 3, 4, 5, 6, donde tenemos esta resistencia, este riel. Vamos a necesitar un cable desde este punto hasta este riel de acá, este riel hasta este riel. Vamos a colocarlo entonces y comprobar que haya continuidad entre ambos rieles. Mediante este cable rojo entonces coloco un extremo en ese riel y el otro extremo en el otro riel que quiero colocar. Muy bien. Probamos continuidad entre este pin y este otro pin y podemos comprobar que ha sido conectado de manera exitosa. Por lo tanto, ya colocamos este cable de igual manera. Ahora vamos a colocar este capacitor, el capacitor de 4.7 microfarados. Este capacitor puede ir conectado al pin número 6 o al pin número 2, da igual. Entre ambos hay una continuidad, hay un cable. Y su otro extremo va a ir conectado hacia la tierra, ¿vale? Esta parte sombreada del capacitor nos indica la parte negativa del capacitor o la tierra del capacitor. Con este tipo de capacitores electrolíticos hay que tener cuidado porque si se conectan al revés, probablemente estallen. Por lo tanto, mejor respetar la polaridad del capacitor. Entonces, dijimos que tanto del 2 como del 6 podríamos conectar este capacitor, simplemente respetando su polaridad. Yo lo voy a conectar en el número 2 porque ahí tengo menos elementos, por lo tanto hay más espacio. Y recordando que tiene polaridad, por lo tanto la parte sombreada del capacitor, que es esa que tenemos ahí, va a ir a mi línea azul, que es la tierra, línea azul, y la otra parte de mi capacitor va a ir al pin número 2, es este riel de acá, y pues tenemos continuidad. Ahora, podemos proceder a conectar nuestro capacitor de 100 nanofaradios. Entonces, este capacitor de 100 nanofaradios nos dice que debe de tener continuidad con la patilla número 5 y el otro extremo del capacitor lo vamos a colocar a tierra, ¿vale? Entonces, colocamos nuestro capacitor de 100 nanofaradios que va a tener continuidad con la patilla 5. No sabemos cuál es la patilla 5, volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Este riel de acá. Entonces conectamos nuestro capacitor, un extremo a tierra y el otro extremo al pin número 5, como estamos viendo aquí. Estos capacitores no tienen polaridad, por lo tanto no importa cómo los coloquemos. Ahora podemos realizar la conexión de nuestro diodo LED. El diodo LED va a ir conectado a una resistencia limitadora de corriente que a su vez va a tener continuidad con el pin número 3. Entonces debemos colocarlo de esa manera. El diodo LED sabemos que tiene un cátodo y un ánodo. Aquí es importante cómo lo coloquemos. Vamos a colocar entonces nuestra resistencia limitadora de corriente desde el pin número 3
de nuestro 555. Nuevamente vamos a contar para que quede bien claro. 1, 2, 3 sería en este riel de aquí. Colocamos nuestra resistencia de 220. Hacia un riel libre. En este caso lo estamos colocando a este riel libre. No importa, puede ser cualquiera de los que tenemos aquí. Simplemente que esté libre para que podamos conectar nuestro diodo LED. Recuerden que el cátodo de un diodo es el que va a ir a tierra. En este caso el cátodo va a ser la patilla más corta de nuestro diodo. O bien, aquí tal vez no se alcance a observar mucho, pero aquí tiene una especie de muesca que nos ayuda a saber cuál es el cátodo. El cátodo lo colocamos a tierra entonces y el otro extremo hacia nuestra resistencia limitadora de corriente. Quedaría de esta manera. Lo único que nos hace falta es conectar las alimentaciones. En este caso la batería de 9 volts representa la batería cuadrada y la parte más grande de la batería representa el polo positivo y la más pequeña el polo negativo o tierra. Podríamos decir que estas líneas de acá, esta que tenemos acá y esta que tenemos acá, representan a las líneas de voltaje sobre nuestra protoboard, y las líneas que tenemos abajo, es decir, de la tierra, representan las líneas negativas o de tierra de nuestra protoboard, las líneas azules. Entonces no es necesario que coloquemos todos estos puentes. Sin embargo, sí es necesario que cada elemento tenga continuidad con este puente. En este caso, que este capacitor tenga continuidad con el puente de azul, con la línea azul, que este pin número 1 tenga continuidad con la línea azul y que este capacitor tenga continuidad con la línea azul, igual que el diodo LED. Por otro lado, en la parte positiva es importante que el pin número 4 tenga continuidad con la línea de voltaje y el pin número 8 de igual manera tenga continuidad con la línea de voltaje. Entonces vamos a realizar eso sobre nuestro protoboard. Vamos a comprobar nuestro capacitor. Está la línea azul. Nuestro LED está la línea azul. Nuestro pin número 1 de nuestro integrado también debe de tener continuidad con la línea azul. Aquí vemos que no hay ningún cable conectado, por lo tanto no hay continuidad. Vamos a conectar un cable para que podamos tener algo de continuidad ahí. El cable azul ahora está llevando una continuidad desde este pin número 1 hasta la línea azul. Ahora, el capacitor de 100 nanofaradios debe de tener continuidad con la línea azul. En este caso la tenemos. Y ahora vamos a ver los voltajes. Los voltajes nos dice que el pin número 8, este que tenemos hasta acá, debe tener continuidad con la línea de voltaje. Vamos a colocar entonces un cable para que haya continuidad del pin número 8 hasta la línea de voltaje. En este caso es este cable rojo que colocamos. Estamos sacando un puente desde este pin número 8 hasta la línea de voltaje. Ahora el pin número 4 también debe de tener continuidad con nuestra línea de voltaje. De igual manera, es el pin número 4 que estaría de este lado. Ahí lo tenemos. Y de esta manera habremos armado nuestro circuito. Lo único que falta es conectar la batería.
como ya lo habíamos comentado. La batería la vamos a conectar mediante el par de caimanes. Vemos que la parte pequeña de la batería es el polo positivo y la parte un poco más grande es el polo negativo. De esta manera ya tendríamos nuestra fuente. Ahora, mediante un par de cables vamos a conectar el negativo, en este caso el negativo, con el negativo de nuestra protoboard. Ahí lo estoy conectando. Y ahora el positivo de un cable con el positivo de nuestra protoboard. Ahí tenemos nuestro LED. Nuestro circuito está funcionando adecuadamente. El LED está haciendo lo que esperábamos que hiciera. Está parpadeando tal como queríamos que lo hiciera. Entonces podríamos decir que nuestro circuito ha sido armado de manera satisfactoria, de manera exitosa, y pues ya armaron su primer circuito en protoboard. Muchas felicidades. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustó y de alguna manera te ayudé a comprender este tema, por favor no olvides regalarme un like, suscribirte y, en caso de que te sea posible, comparte el video en tus redes sociales. Muchas gracias por ver y mucha suerte en lo que sea que estés haciendo. Hasta luego.